Hola, yo soy Fatimusha y sean bienvenidos a este nuevo video. Y pues bueno gente, el día de hoy estaremos abriendo un paquetito que me han traído el día de ayer en la noche. Y pues no quería grabar hasta la noche por la luz y todas las cosas, así que lo abriremos ahorita. Miren, el paquete es este paquete gigante. Y pues ahorita les haré unas tomas épicas para que lo puedan observar mejor. Es un paquete que pedí en Amazon. Y pues que me encantó su paquetería, realmente me gustó cómo lo empacaron. La caja es de Amazon, su etiqueta de Amazon, o sea, no es como la caja que elija el que me la envía y la etiqueta, pues, la que sea, ¿no? Me gustó mucho cómo lo empaquetaron, entonces, a ver, vamos a darle unas tomas épicas. Pues bueno, tal vez muchos de ustedes estarán preguntando qué hay dentro de este paquete. Ahorita lo descubriremos, solamente lo que les puedo decir es de que no lo encontré en México, así que lo tuve que pedir por vía online. Así que bueno, vamos a unas tomas frontales para ir abriendo el paquete y ver qué hay adentro de él. Listo gente, lo hemos logrado, aquí está, miren, oh, ya entendí cómo se abría, era por aquí. Bueno, lo hemos abierto mal, pero no importa. Ya tenemos esto y está épico, gente. Está épico. O sea, me sorprende la paquetería de Amazon. Ahorita les mostraré qué trae adentro. O sea, qué le han puesto para que no se dañe el producto. Vean esto. Le han puesto bolsitas como de aire, a ver. Sí, bolsitas de aire. Le han puesto bastantes bolsitas de aire. Vamos a tirarlo por acá. Vamos a tirarlo por acá. Y ya nada más nos queda nuestro paquetito dentro de un paquetote. ¿Le vieron? O sea, una caja gigante para esto. Y viene súper bien empaquetado. Así que pues les recomiendo que compren en Amazon. Se van a comprar ahí. Se van a comprar por online en Amazon. O sea, me ha gustado bastante. He comprado en otras tiendas y nada se compara a Amazon. Me ha gustado bastante, que cuidan mucho el producto. Viene muy chido. Así que bueno, a ver, no sé ni cómo se abra esto. Ahí está, gente. ¡Wow! Miren, les voy a contar qué he pedido, pero yo creo que me voy a pasar a la otra cámara, así que ahorita nos vemos. Bueno, han logrado ver la parte de enfrente. Yo nunca pensé que viniera con el nombre de Kalimba. Y pues ahora sí les contaré que he pedido por internet. He pedido un instrumento musical de nombre Kalimba. A ver. Y pues lo estoy buscando por aquí en las zonas de... Bueno, por donde vivo, por el estado. Por ahí lo he estado buscando en México y no lo he encontrado. Y pues lo mandé a pedir ya por online, porque dije, o sea, había visto en internet, pero era como que lo quería tener más rápido. Pero no tuvo éxito mi misión de ir a buscar a las tiendas de música, así que lo tuve que pedir por internet. Lo pedí el día sábado, me lo iban a traer hasta el miércoles, pero lo trajeron el lunes. O sea, me encantó porque pues, yo creo que no tenían tanto y ¿saben qué? De una vez para allá. Y pues está súper cool. O sea, es una kalimba de 17 llaves. Trae instrucciones bilingües. Según por lo que vi en internet, traía una funda y traía un martillito que es para afinar. Así que a ver, vamos a ir quitando estas cositas.
pues gente, mi mamá me lo abrió tan fácil que me quedé con cara de what. Nada más era hacer esto. Y ya, se abría el paquete, ¿no? Pero pues, una aquí casi rompiendo la caja para poderlo abrir. Así que vamos a tomar más cercas para poder observar lo que hay aquí adentro. Pues bueno, gente, vamos a destaparlo. Tengo muchos nervios, no sé qué tal venga y toda la cosa, así que a ver, vamos. Wow. A ver, vamos a irlo abriendo por parte. A ver, yo creo que lo voy a voltear un poquito, voy a acercar un poquito la cámara. Ahí está. Miren, primero, o sea, les digo tal vez por qué no encontré aquí en México estas cositas. Es que son de Japón, vean. Son de China o de Japón, no sé muy bien. ¡Wow! Bueno, ahorita vamos a ver eso. Y lo que básicamente viene es el instructivo. Yo creo que un pañito, un paño, si se dice así. Bueno, no sé, uno para limpiar. Yo creo que estas son como stickers para, para ponerle a tu kalimba, por si no lo entiendes. Unas líneas rojas, que esa es creo que para más fácil identificarla. Y pues el basic course. No sé ni en qué idioma venga, pero bueno. Kalimba, 10 notas, 15 notas, 17 notas. El que tengo es de 17 notas, el más grande. Y Kalimba Basic Course, o sea, es como un curso básico. Siento que va a venir en inglés, así que voy a tener que utilizar un traductor o a ver si le llego a entender un poquito. Vamos a dejarlo por aquí. Y pasamos y tenemos aquí nuestra fundita. Ahí está, es una funda negra, un poquito más grande que el Kalimba. Yo creo que pues esta la voy a, no sé qué le voy a hacer, viene un poquito sucia, no sé qué rayos, bueno, no importa, vamos a dejarlo por acá. Y ahora sí pasamos a lo que nos truje Chencha, como se dice. Trae como un martillito. Pero estuve viendo en internet videos y es para afinarla, ¿no? O sea, yo dije, ¿para qué demonios? O sea, ¿será para tocar? Pero no, no, es para afinarla, así que lo vamos a dejar por aquí. Y por último, nuestro kalimba, o sea, es un instrumento muy raro. Y es un cuadradito, trae pues el agujerito para que fluya el sonido y trae estas pues notas, se le conoce como un tipo pianito. Es muy raro, sí es muy raro porque, o sea, no sé si escuché. O sea, voy a acercarlo un poquito más porque creo que no se va a escuchar al 100%, Pues suena muy bonito, me gusta cómo se escucha. Ahorita pues vamos a probarlo un poquito. Según yo sí viene afinado. O quién sabe, a ver, vamos a ver. Según yo sí, a ver. O sea, siento que esto es una combinación entre un teclado y una guitarra. ¿Saben por qué? O sea, porque tiene lo de la guitarra, tiene teclas de piano y pues se rasga como una guitarra y como un teclado. O sea, es tan raro, pero bueno. Ahora vamos a abrir esta cosita por acá. Me encantó, o sea, valió la pena comprarlo. A ver, vamos a abrir esto. Vamos a sacar aquí la cosita esta. Miren, o sea, efectivamente son stickers. Yo creo que para una identificación más fácil de las notas, de las teclas, porque, o sea, si se dan cuenta, todas son iguales. Entonces, pues, trae unos numeritos, trae unas letritas por acá. Por ejemplo, este es A6, F4, D2, E1, E3, bueno, y trae algunos puntitos por acá en algunas notas. Y aquí pues trae lo mismo, yo creo que para, no sé si identificarlo o algo así. Pero pues trae todas las notas que son, las trae para pues pegárselas, yo creo. Ahí veremos en un futuro si se necesita. Este es el pañuelo que pues trae, a ver, voy a bajarle un poquito la cámara. Ahí está, creo que ahí se ve mejor.
Es para que, vamos a limpiar nuestra calimba, ¿no? Está ya muy sucia, vamos a limpiarla, ¿no? Y pues ya la limpias, ¿no? Y por último les presento a la coreanita. Bueno, a ver, el kit básico, parte 1. Y bueno, no sé qué dice acá. O sea, basic, knowledge of. Bueno, no sé, pero bueno. Después viene aquí pues notas, donde el sonido creo que sale. Pues el cuerpo, según esto. Y pues más cosas, ¿no? O sea, pues esto lo tuve que traducir. Viene otras partes de como que para qué sirven, es esta. Viene pues todo. Viene pues como que la historia un poquito. Y ahora sí, la escala, una escala Kalimba para la Kalimba 10, para la Kalimba 15, para la Kalimba 17. Esta es la Kalimba que yo tengo. Así que a ver, vamos a intentarlo. O sea, se supone que aquí en estas, o sea, tienes que ponerlas como de colores o verde o roja para identificar, creo que más fácil, pero no sé, a ver. Es esta. Está muy grueso. O sea, un C4, pero este es un C1. O sea, este es lo que tengo algunas cuantas duditas por ahí. Pero bueno, o sea, son las escalas. Y aquí ya viene pues una parte 2. Parte 2, ahí está. Corchete. Bueno, las notas, ¿no? Que es la negra, blanca y redonda. Y pues viene aquí pues cómo se tocaría, toda la cosa, ¿no? Que según yo por lo que estoy en el internet, o sea, vamos a dejarlo aquí, es conforme van como que cayendo las notas, aquí está el kalimba, que es esta partecita y tienes que ir tocando lo que toca allá, por ejemplo. Casi no sé si se escuche, pero a ver, bueno, vamos a intentarlo. A ver, no es... Bueno, esto es raro, todavía tengo que aprender y ya me dolieron los dedos, pero es que están como que muy duras. No sé si el pegarles es como para aguadarlas o no sé, pero bueno. Eso ya lo investigaré luego. Single melody es de practice, single melody practice. O sea, una melodía de práctica. Vamos a ver pues cuál es, vamos a intentarla hacer. Sería... No, esperando otra vez, ya sé cuál es. No es. Ok. Espero se llegue a escuchar dentro de la cámara, si no luego les voy a poner un microfonito. Voy a tener que conseguir un microfonito. A ver, ¿es un G? Ok, o sea, esta es la parte 1, 2 y 3, que ya es la que estoy tocando, que es la de la de estrellita, que es siempre la principal, la que pues, obviamente... A ver, ¿esta cuál es? A ver, vamos a intentar tocarla, no se dice parte 1, parte 2. Y a ver, son ya más como que más partes, a ver, pero es que no se quedó aquí. Vamos a averiguar cuál es, o sea, empezamos con G, que es esta, a ver. A ver, si es un C.
Es un D. No sé ni cuál es, o sea, no. ¿Saben qué? O sea, me suena como a los de para dormir, o sea, como estilo cuna y cosas así. O sea, vean. No, You Are My Sunshine. No sé si conocí esa canción, pero, o sea, no le entiendo mucho pues, a las notitas que aquí hay, pero bueno. A ver, sería G. Ok, tengo que practicar bastante. Pero bueno, mira, o sea, You Are My Sunshine. O sea, y por lo que entiendo, a ver, sería. Ok, si nos guiamos a ti. Es que, o sea, aquí no hay más de estos, pero a ver, sería. No siento que no se escucha nada. Ok, ok. Y después aquí sería 5. Ok. Empieza con. Ok. Y ya, es todo. Son como tres acordes. O sea, espero. O sea, no sé si sean todos a la vez. Y pues aquí, o sea, vean esto. Está llenísimo de puntitos. Esos puntitos son lo que tengo que tocar. You are my sunshine, you are my sunshine. O sea, siguieron la canción de You are my sunshine, ¿no? O sea. Y pues es todo. O sea, You are my sunshine es la canción que te van a enseñar en este manual. Ah, y también la de estrellita, ¿verdad? Pero, a ver. Miren, o sea, la bolsita está súper grande. O sea, grande. Grande. Vean, vean, vean. O sea, le damos la vuelta. Pues sí, pero vamos a guardar con esta su manual, sus stickers. Esto yo creo que lo voy a cortar con un cúter para que no más quepa tantito. Y no sé, o sea, atrás, vean, vean, vean. Atrás hay un palito de madera. O sea, hay bastantes cositas por aquí. Me encantó el diseño. Pero, a ver, vamos. Aquí tengo algo maestro. Ay, Dios, no lo puedo sacar. Es inimitable. Claro, chavos, necesito, pues, quitarle primero la contraseña y irme al YouTube, pues, para poner alguna canción, ¿no? Intentarla tocar. A ver qué tal. O sea, no sé para qué. O sea, no, quién sabe para qué sirve esto. No, bueno, vamos a poner aquí Kalimba Tabs. Que pues para los que no saben, las tabs son como es que cómo les explico. Como que las notitas, a ver, miren, aquí tengo la de Dance Monkey y pues, o sea, está pasando un anuncio que no es promocionado. Creo que ha quedado increíble, creo que ya me lo aprendí. Sesasei, no, a ver. Y después ya inicia el tiro, bueno, esa cosa. Pero bueno, ahora vamos a buscar otra canción. O sea, es que hay bastantes. A ver, la de Canon Inde, que es música pues clásica, ¿verdad? Y es que encontré el iKalimba, que es un canal que pues está muy bueno y trae muchas notas para la kalimba, ¿no? Así que a ver, vamos a intentarlo. No creo que me salga el 100, 100, 100. Y es que está tan raro.
Ok, ok. No. Ah, ya me fue. Creo que inicia con el 6. Bueno, dice ya volvemos a la parte difícil, que pues esa todavía no la puedo tocar, me duele bastante los dedos. Entonces yo creo que mis dedos se tienen que acostumbrar. Así que vamos a ir poco a poco. Y pues todo esto lo estaré subiendo en mi canal de música que está pues en la descripción. Así que vayan a seguir, ahí voy a estar subiendo todas las canciones que me aprenda en cualquier instrumento que tenga. Ok, pues, o sea, como ven, o sea, se escucha muy chido. Me gusta cómo se escucha el kalimba, o sea, tiene un sonido muy bonito. Y se los recomiendo, o sea, es un poquito difícil. Todos los instrumentos son difíciles, cada instrumento tiene su grado de dificultad. Y pues en este son los dedos, en otro son la movilidad de los dedos, en otro la movilidad de la muñeca, muchas cosas, ¿no? Pero vale la pena. Realmente vale la pena, o sea, me gusta bastante, o sea. Bueno, a ver, espera, no, ahorita lo toco. Creo que ha salido un poquito mejor. Sí, ha salido bien. Me ha gustado. Ok. Está oliendo. Ok, muy bien. Ok, ok.